Ya estamos aquí de regreso, muchas gracias por seguir en sintonía con Radio Centro en el 97.7, en Guadalajara nos pueden escuchar en el 700 de AM, en Monterrey en el 1540 de AM, recuerden que en Facebook con problemas de transmisión porque luego el mal servicio de los proveedores, nuestros propios problemas locales nos hacen que traigamos aquí cierta deficiencia, pero en general está en facebook.com/Radio Centro 977 y ya saben que esta mesa de especialistas y el programa en general y los debates están disponibles en la página de internet radiocentro977.com. Yo la pongo también en mi propia página www.julioastillero.com y bueno, pues tengo el gran gusto de iniciar esta mesa de especialistas con tres destacados ciudadanos y expertos y especialistas y todo, que nos van a hacer favor de hablarnos sobre clasismo, racismo y discriminación. Marco Antonio González es doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor de tiempo completo en la UNAM, con varias publicaciones sobre el tema. Marco Antonio, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Julio, por invitarme. Gracias. El doctor en Sociología, Patricio Solís, es doctor por la Universidad de Texas en Austin, académico y profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Actualmente dirige la revista Estudios Sociológicos del Colegio de México y coordina un proyecto de investigación sobre discriminación étnica, racismo y desigualdad social en México. Patricio, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Y está Federico Navarrete, quien es doctor en estudios mesoamericanos, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y autor de libros como México Racista y el alfabeto del racismo mexicano. Señores, lo que ustedes gusten decir, como lo quieran decir, yo aquí no soy más que un humilde bachiller con la esperanza de que pueda haber, que ayudemos a que quienes nos escuchan tengan una mejor comprensión de estos asuntos que luego suelen ser tan complicados. Pero lo primero, ¿México es verdaderamente racista o no? Porque uno le pregunta a la gente y todo el mundo dice que no, y todo el mundo dice no, pues porque es racista, claro que no, aunque en sus conductas y en sus actitudes vemos cosas distintas. ¿Racista México? Pues efectivamente, yo creo que Patricio existen, Solís, sí, perdón. gracias. Existen múltles elementos y evidencias que nos apuntan a la persistencia del racismo en México. Es un fenómeno con una raíz histórica centenaria y que prevalece hasta el presente. El punto es que al mismo tiempo que persisten estas prácticas de discriminación basadas en una ideología racista, al mismo tiempo que pasa eso, existe una creciente conciencia de que ser racista es incorrecto, por supuesto, y de que y una negación del racismo. Entonces estamos en esa especie de tensión entre la existencia de prácticas racistas con consecuencias profundas, no solo en términos culturales, sino también económicos, sociales, políticos, laborales, etcétera. Sí, la existencia de esto y de su negación, esa es la contradicción que sobre la cual tenemos que trabajar. Marco Antonio González, ¿México es racista o no? Pues yo considero, y bueno, hay evidencias de que así es, de que México es no solamente un país racista, sino un país discriminador en el más amplio sentido de los grupos sociales. Esta es una cuestión cultural, histórica. Ya nuestro contertulio historiador Federico nos va a comentar sobre ese tema desde el punto de vista de la historia, pero es un hecho que en México, desde su fundación, trae una forma de interrelacionarnos, los grupos sociales, desde los mexicas, aztecas, tlaxcaltecas, españoles que fundaron, y otros grupos que fundaron esta gran nación, y al transcurrir del tiempo, pues sigue de manera permanente esta diferenciación entre grupos, que más que diferenciación, porque la diferenciación en sí no es mala, la discriminación hacia ciertos grupos para establecer una relación de poder dentro de la sociedad. Federico Navarrete, pues el título de tu libro es México Racista precisamente, así es que más bien te pregunto, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, pues realmente, como ya señaló Mario, el racismo el mexicano es a la vez muy viejo, tiene 5 siglos, justamente en 1519 quizá cumplamos el
celebremos su quinto centenario, que es, o sea, finalmente la distinción que se hace en nuestro país entre criollos, españoles, blancos, indios, negros y mestizos, surgió a partir de la conquista en el siglo XVI y ha sido fue la base de la estructura social colonial durante 300 años, y por más que el liberalismo en el siglo XIX, después de la independencia, creó esta idea de la ciudadanía universal, se preservaron muchas de las prácticas discriminatorias y de la estratificación social que existía de tiempos coloniales. Y por otro lado, también es muy nuevo, o sea, porque por ejemplo el racismo de hoy se reproduce con gran eficacia y se viraliza en las redes sociales. Quizá el gran escaparate del racismo mexicano hoy, desde hace varias décadas, son los medios de comunicación, o sea, la televisión, la publicidad, pues francamente, o sea, son más racistas que la de Sudáfrica en el apartheid. O sea, ahí sí hay... El prototipo blanco, la belleza occidental, ¿no? Se excluye sistemáticamente a personas que se parezcan al 80% de la población mexicana, y los únicos que aparecen ahí son aquellos que parecen, entre comillas, europeos, que tienen un tipo latino internacional. Bueno, ya hay todo tipo de eufemismos, pero claramente hay una serie hay claramente hay un racismo, y pues demostración de eso es que por primera vez en 30 años que lleva la revista Vogue en México, tuvo una mujer indígena en su portada apenas en enero de 2019, lo cual celebro, pero por otro lado, qué mejor demostración tenemos que este es un país racista, que sea una noticia que una revista tan prestigiosa como Vogue tenga una mujer indígena por primera vez en su portada en la historia. Pues sí, ya adelantaron ustedes parte de lo que les quería preguntar, que era justamente eso, el fenómeno Yalitza, pero más allá de Yalitza, ¿cuáles son lo que estamos viendo actualmente? Pero ya que lo tocaste, Federico, te pregunto, Patricio, ¿qué opinas de esta irrupción de Yalitza como un fenómeno mediático en escenarios tan especiales como Hollywood y las revistas de la moda, siempre pobladas de esa figura tradicional del totalmente palacio, el prototipo Polanco? ¿Será solo una moda para aprovechar? ¿Es un lavarse la cara también todo este tipo de medios y de revistas? ¿O realmente podemos esperar un cambio en la actitud de los mexicanos? Mira, me parece que es un fenómeno sumamente relevante. Es relevante desde varias perspectivas. O sea, lo puede propiciar o la propia irrupción de Yalitza a estos ámbitos en los que tú señalas, en donde ámbitos que han sido negados históricamente para las personas pertenecientes a pueblos indígenas, ya marca una ruptura y nos obliga a la reflexión, y justamente lo que hace también es que despierta también expresiones racistas y expresiones de rechazo, al mismo tiempo que expresiones de apoyo. Pero lo que yo diría, cuando la segunda parte de tu pregunta, cuando tú dices qué posibilidades existen de que esto propicie o impulse un cambio cultural o de reflexión, yo creo que es muy importante situar los problemas de racismo y la discriminación que se está detrás de él. Más allá del ámbito cultural. Es decir, sí es un problema que se basa en una ideología que plantea que ciertos grupos sociales, en función de rasgos esenciales, biológicos, genéticos y en algunos casos de ascendencia de sangre, vamos a decirlo así, tienen superioridad sobre otros, ¿sí? Pero esa ideología está apoyada al mismo tiempo en un orden social. Claro. Un orden social que es una estructura de poder, en relaciones de poder diferenciales. Entonces, sí, un fenómeno como el de Yalitza nos obliga a cuestionarnos esa ideología, pero la pregunta yo creo que es vigente. ¿Es suficiente con la aparición de Yalitza o que de allí venga una serie de, digamos, una mayor apertura en los medios de comunicación, en esos medios, en esa televisión, en ese cine, en las agencias de modelos, a personas que tienen, digamos, rasgos físicos racializados como indígenas? ¿Será suficiente esto para el cambio social que se necesita? Y yo pienso que ahí hay un límite, y el límite está en que si no se logra hacer la transformación de las relaciones de dominación y las relaciones de poder que están detrás, pues las posibilidades de transformación son mínimas, ¿no? Marco Antonio González, es que estoy con Patricio Solís, Marco Antonio González, si ya te sentiste, sí, ¿verdad? Ibas a empezar aquí, pero recuerda,
Esto hay una hipocresía en la conciencia de los mexicanos. ¿Qué es lo que predomina de veras? ¿El reconocimiento a Yalitza o la doctrina Goiri de pinche India que simplemente responde con el sí señor y sí patrón? Hay hipocresía dentro de nosotros y en el fondo, nuestro mayor arraigo está con la doctrina Goiri, aunque no lo reconozcamos. Pues yo creo que la aparición de Yalitza fue aprovechada principalmente por medios de comunicación extranjeros, que fueron los primeros que le dieron esa visibilidad porque encontraron en ella un personaje. Bueno, ella es muy hermosa, es una mujer atractiva, con una personalidad carismática, y fue principalmente tratada por periódicos, revistas de moda, fotógrafos extranjeros, y poco a poco eso se nos reveló a nosotros que existía en la película Roma este personaje, y también a nosotros nos enfrentó a un hecho de volvernos a encontrar con esa raíz indígena que ha estado sometida, escondida, y bueno, todo lo que ha ocurrido alrededor del fenómeno de Yalitza ha sido muy interesante, porque pues nosotros, no sé si ustedes, pero yo, a lo mejor yo sí, por lo menos estudié con el libro de la Madre Patria, y además con todo un discurso priista del indigenismo, de que esa era nuestra esencia nacional, de la Madre Patria indígena, y bueno, esa imagen se renueva con Yalitza, tanto es así que ha aparecido en múltiples memes, y yo creo que sí hay en las redes sociales este discurso o este debate hipócrita entre aquellos que no lo quieren reconocer, que inclusive se hacen ahora expertos de actuación y dicen que ella no actuó, sino que así es. Se hacen también pasar por miembros de la academia para decir que es una pésima actriz, cuando hay otros que tratan de pues encontrar en Yalitza pues esa parte de nosotros, es parte de la mexicanidad, y que no tenemos que olvidar, y yo creo que es una oportunidad se necesita mucho trabajo educativo, político, para poder vencer este discurso discriminador que se ve en las redes. Vamos a ver qué ocurre posteriormente. Ya estamos aquí de regreso en esta mesa de especialistas para hablar sobre racismo, discriminación, clasismo en este México nuestro, con Yalitza Aparicio por un lado y la doctrina de Sergio Goyri por el otro. Pero pues la pregunta central, Federico Navarrete, ¿podemos hablar de razas? ¿Existen las razas científicamente o es algo que debemos eliminar para pasar al lenguaje políticamente correcto? Bueno, creo que ese es un tema de polémica. Digamos que si me hubieras preguntado esa pregunta hace 10 años, hubiera dicho, no, las razas no existen, porque claramente la biología ha determinado que las diferencias entre los diferentes grupos humanos no son suficientemente grandes para clasificarlos en subespecies, que serían lo que son las razas. O sea, que las diferencias de capacidad intelectual, de actitudes morales, de aptitudes físicas entre una persona originaria de África, una persona originaria de Europa o una persona originaria de América, por dar un ejemplo, no son tan grandes como para que los puedas distinguir claramente. Entonces no existirían, o sea, yo sigo convencido que no existen esas diferencias. Ahora, por otro lado, en los últimos años, la genética ha demostrado que sí hay ciertas características que se heredan, que la gente de origen de África, por ejemplo, tiene ciertas predisposiciones a la anemia, que es una adaptación que tuvieron para combatir el paludismo, que la gente de origen europeo tiene mayor riesgo de ciertos cánceres, que la gente de origen amerindio tiene una mayor predisposición a la diabetes, y eso le ha dado un nuevo impulso a la idea de que existen diferencias biológicas entre los seres humanos. Pero finalmente es una cuestión estadística. O sea, no hay suficiente diferencia como para que pueda hacer uno estas como compartimentos separados, para que pueda uno hacer generalizaciones, es decir, los blancos son tal y tal. No, siempre va a haber blancos que no van a hacer eso, o los negros o los indígenas. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que pese a lo que muestra la genética de que sí, en efecto, hay características heredables que tienen que ver con el origen continental, eso no constituye razas. Y no podemos dividir a los seres humanos en razas. Ahora bien, el racismo lleva 5 siglos de existir en México y en general en el mundo, porque el racismo ha sido la base del colonialismo europeo que ha impuesto su dominio sobre todo el planeta en los últimos 5 siglos. Y entonces las razas no son una realidad biológica, pero son una realidad social. O sea, no son razas, pero existen clasificaciones de las personas basadas en ideas raciales que son realidades sociales. Por ejemplo, en México hablamos de los indígenas o los indios. Y ellos no son
realmente racialmente o genéticamente tan diferentes del resto de la población, pero sí han sido clasificados aparte, han sido muchas veces segregados, se les ha negado el acceso a servicios públicos, tal, de manera que se les ha racializado, es decir, se les ha convertido en un grupo que es discriminado y diferenciado en función de una supuesta diferencia racial. Supuesta, la diferencia. La realidad de la discriminación y la exclusión es completamente real. Lo mismo se podría decir con las personas de origen africano. Y ahí es aún peor, ¿no? Porque ahí lo que simplemente negamos su existencia, ¿no? O sea, en México, por ejemplo, nadie recuerda que en México durante el periodo colonial llegaron más personas de África que personas de Europa. Cuando hablamos del mestizaje mexicano y decimos europeos e indígenas, nos olvidamos que el mestizaje mexicano en todo caso fue mucho más africanos e indígenas que con europeos. Porque aparte, históricamente, los grupos de origen europeo en México nunca les ha gustado mezclarse con el resto de la población, porque justamente como grupos privilegiados, pues se quieren mantener aparte del resto de la población. Entonces, lo que ha habido después de 5 siglos de prácticas discriminatorias basadas en ideas racistas, lo que sí hay es diferencias sociales, no biológicas, sociales y culturales entre los grupos. Lo mismo valdría para la Sudáfrica del apartheid o para la Alemania nazi, ¿no? O sea, es una cuestión de política, de poder, de poder económico, de poder político, de acceso a la participación política, de acceso a las instituciones públicas. Eso es lo que es el racismo. Perdón, adelante. Sí, no, para, digamos, agregar un poco a este punto, o sea, lo que uno puede concluir, yo creo que con claridad, aunque hay debate aún, es que las razas como realidad biológica o genética no existen. La pregunta es si existen como construcción social y en qué condiciones históricas existen como construcción social. ¿Qué significa como construcción social? Pues como identidades que son asignadas a ciertos grupos y que en algunos casos son autoapropiadas por los grupos y reconstituidas, ¿sí? Y que se constituyen y que tienen consecuencias, en la percepción que tienen las personas de la posición social de los grupos sociales en una jerarquía social. Entonces, racismo sin duda existe. ¿Existen razas como construcción social? Pues es una pregunta que, de hecho, creo yo, y que no tenemos todavía bastante clara, en qué medida existen esta construcción de identidades en distintas regiones del país, en distintos ámbitos sociales. Lo que sí es cierto es que, y lo decía Federico hace rato, lo que sí existe es una tendencia a racializar ciertas diferencias étnicas, es decir, se concibe, por ejemplo, los grupos indígenas, en general se les concibe como una raza aparte, y también la construcción de la, digamos, ideología del mestizaje es una construcción que explícitamente es racial, es decir, el mestizo es una raza que mezcla el español y que mezcla el indígena. Esto tiene consecuencias sociales en términos de la construcción de, vamos a decirlo, imaginarios raciales en la población que lo que propician es clasificaciones. Y una cosa que es bien importante, digamos, poner sobre la mesa es que estas caracterizaciones raciales, para llamarlo así, trascienden la división indígena-no indígena. Es decir, van más allá de eso. Sí. Es decir, hay que están basadas en cómo las personas son identificadas en función de rasgos físicos racializados. Entonces tenemos enormes diferencias y desigualdades en función, por ejemplo, de cuestiones como el tono de piel o en general los rasgos físicos racializados indígenas, pero incluso en las ciudades o entre personas que no se clasifican ni se consideran indígenas. Es decir, el racismo trasciende, el racismo mexicano, trasciende la división indígena-no indígena. ¿Sí? Es un continuum. Sí, ¿sí? Yo ahí añadiría que inclusive, o sea, el racismo contra los pueblos indígenas es algo que ya se ha reconocido ya desde hace un poco, sobre todo a partir del levantamiento zapatista en 94, y que ha habido esfuerzos. Yo creo que aparte hay un consenso social mayoritario en contra de ese racismo. En cambio, el racismo que se ejerce entre los así llamados mestizos, ese, para empezar, no se reconoce, ese sí es realmente hipócrita, y ese es el que afecta a un grupo mayor de la población. O sea, no estoy menospreciando el efecto de la discriminación sobre los pueblos indígenas, pero finalmente los mestizos morenos, por así llamarlos, que aparte no es solo porque sean morenos, es porque generalmente tienen una cultura más campesina, menos urbana, no tienen acceso a, pues, las escuelas más prestigiosas, no hablan mal. Esta idea de que la gente habla mal o habla bien, que tanto se usa ahora para denostar a ciertos políticos. Todo eso es una forma de racismo, de discriminación contra la inmensa mayoría de la población mexicana. O sea, estos mestizos que son discriminados, esos sí son 60-70% de la población. Y en todos los aspectos son discriminados. Marco Antonio González, tu opinión, por favor. Sí, gracias. Bueno,
Yo veo aquí varios temas muy interesantes. Uno de ellos es que tiene que ver con este racismo histórico. Ya Bonfil Batalla, en su libro del México Profundo, trata el tema acerca de la discriminación y el racismo, y cómo este racismo ideológico, discriminación ideológica, en México históricamente ha venido acompañada de una reproducción biológica, donde hay grupos que pretenden reproducirse en ese fenotipo, y que son los grupos poderosos en el país, o sea, alemanes o europeos, españoles o libaneses, y bueno, ese es un tema, porque ese es la discriminación más profunda que existe, o el racismo más profundo, cuando también no se da posibilidad a un mestizaje que nos dé posibilidades de integración de grupos. En México eso no se ve. Uh-huh. Y bueno, y por otro lado, aquí sería pertinente hablar de que no todos los indígenas o los mestizos son discriminados si tienen algo importante para la sociedad o para los grupos poderosos, que es dinero o estatus. Entonces, otro elemento que yo creo que es importante tomar en cuenta en la discriminación social en México es el ingreso, o la pobreza, o la riqueza. O sea, un indígena o una persona mestiza con rasgos indígenas, que se ponga o que vista o que traiga coche o que traiga un Audi, no va a ser tan discriminada, o por lo menos de manera superficial o abierta, como ocurre con otros grupos que no tienen dinero y que viven en la pobreza. Bueno, yo nada más recordaré la anécdota de un querido amigo de Monterrey, cuyo padre era originario de Michoacán y era claramente una persona de origen indígena. Hizo una maestría en Oxford, y pues, me emigró a Monterrey, luego salió a estudiar a Oxford, y pues gracias a su maestría en Oxford consiguió una posición social relativamente acomodada. Pero cuando iba a las reuniones de los ejecutivos de la empresa en que trabajaba, era muy frecuente que la gente dijera, mira este pinche indio, y le diera la espalda y no hablara con él, o que le dijeran, ¿por qué no me traes otra copa? Ya se me acabó mi highball. Claro. Así, y entonces, finalmente, gracias a su maestría en Oxford, pudo ascender socialmente, pero vivió una vida cotidiana de lo que ahora se llama en Estados Unidos microagresiones, o sea, de la gente que le marcaba que claramente no pertenecía a ese espacio por su color de piel. O sea, había logrado entrar por sus méritos, por su ascenso social, pero el hecho de que tuviera un color de piel que no era el de la mayoría de las personas que estaban en los círculos de privilegio, claro, lo marcaba y lo hacía objeto de una agresión particular. Sí. No, comentar, el punto ahí es muy interesante el tema, y de hecho está el título de la mesa, clasismo, racismo, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Yo creo que, por supuesto, es difícil hacerlas separar analíticamente, uno lo puede hacer, pero en la práctica, ¿qué ocurre? En la práctica lo que ocurre es que, y a mí me gusta ponerlo de esta manera, o sea, el racismo tiene dos caras. Tiene una cara histórica, de acumulación histórica, y tiene una cara de discriminación presente. Esas dos caras están presentes en el racismo actual en México. ¿Qué significa de acumulación histórica? Significa que son 500 años de despojo y de maltrato, 500 años de hacer a un lado a las poblaciones originarias, y a quienes tienen incluso rasgos físicos, aunque no pertenezcan a estas poblaciones, ya en el más cercano en la historia, sí, pero tienen rasgos físicos racializados asociados a estas poblaciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Que existe una asociación que proviene de toda esta historia de discriminación y de racismo. Existe una asociación entre condiciones socioeconómicas y rasgos étnicos, rasgos físicos racializados, y pertenencia a pueblos indígenas. Esa asociación histórica es una deuda social que tiene México, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es que hay una confluencia de pobreza con pertenencia étnica indígena. Hay una confluencia, hay una correlación entre pobreza y tener el tono de piel más moreno. Y entonces esto tiene también efectos en las historias de vida de las personas. Si tú creciste en una familia más pobre, pues entonces tus oportunidades de movilidad social ascendente son más bajas, porque disfrutas de menos recursos en tu proceso de socialización, las escuelas a las que vas, la gente con la que te mueves, etcétera, etcétera. Esa es una parte. La segunda parte es que hay prácticas persistentes de discriminación que no tienen que ver, ¿sí?, solo con la clase, sino que también tienen que ver con rasgos físicos racializados o características étnicas, pertenencia a pueblos indígenas, a pueblos afrodescendientes, a afromexicanos. Entonces, no debemos olvidar las dos para entender cuáles son las consecuencias que tiene el racismo. Es decir, si imaginen ustedes que pudiésemos eliminar el racismo histórico,
y dijésemos, vamos a igualar a la población. Ajá. Vamos a igualar a la población indígena y no indígena en sus características socioeconómicas. Vamos a hacer un programa de acción afirmativa, de compensación, en donde les hacemos la transferencia de todo lo que se les ha robado en los últimos 500 años. ¿Qué pasaría? ¿Se acabaría con el racismo? No, no terminaría, porque el otro componente, el componente de discriminación presente y de racismo presente sigue ahí. Y viceversa. Si eliminamos la discriminación y el racismo presente, las mismas condiciones históricas acumuladas van a hacer que en 1 o 2 generaciones tengamos otra vez una reversión de características. Entonces, esos 2 elementos son los que son claves para entender el racismo mexicano. Por eso siempre estamos con, digo, lo decía Federico hace rato, ¿no? Tiene un componente histórico y tiene un componente actual, pero los 2 están fuertemente entrelazados. Ya estamos de regreso justamente con Marco Antonio González, doctor en psicología social, que quería abundar, va a abundar sobre este tema en el cual estamos hablando. Sí, es que yo quería comentar a propósito de la última intervención, que es importante que reflexionar acerca de si alguna vez en México se ha llevado a cabo una campaña educativa, política, mediática para acabar o disminuir con la discriminación y el racismo. Y bueno, desde mi punto de vista eso no ha existido. A lo mejor algún mensaje, pero no ha habido una campaña política, un programa de acción política que esté orientado a acabar con este problema social. Nosotros hicimos una investigación, la UNAM, con el Tecnológico de Monterrey y algunas otras universidades sobre discriminación en jóvenes de bachillerato. Y lo interesante que encontramos, algunos datos que encontramos ahí, es que los jóvenes consideran que han sido educados en la discriminación en todos los agentes socializadores con los que interactúan, empezando en la casa. El papá, la mamá, la familia les enseña a categorizar y a despreciar a ciertos grupos que son diferentes, en la iglesia, en la escuela, en los medios de comunicación. Entonces yo sí creo, y los mismos jóvenes dicen, cuando se les pregunta si algún día acabará la discriminación en México, ellos dicen o que eso es imposible o que será muy difícil. Entonces, desde mi punto de vista, pues lo primero que hay que hacer es hacer visible este problema y que existan campañas educativas, campañas sociales y mediáticas para enseñar en la diferencia, para educar a la gente a entenderse, a los grupos, a los diferentes grupos, porque este problema, pues, yo creo que es el problema social más complejo que vivimos en el país. Ahora, en esta pausa comercial hablábamos, yo les comentaba de qué tanto esa figura de la discriminación, del racismo, está siendo penetrada, infiltrada, deteriorada, erosionada por la figura triunfal del narco poderoso que con una vestimenta y una escenografía a veces grotesca, exagerada, de colores y de todo lo que implica esto, pero sin embargo han ido ganando presencia en las élites que han tenido que irse doblando ante el terrible poder del dinero y de la agresividad de esos grupos que originalmente no tendrían mayor acceso a esos niveles de élite, pero van entrando por ahí. Federico, ¿cómo ves esta idea? Pues es algo, realmente el fenómeno del narco es tan opaco realmente, porque finalmente es gente que trabaja, suponiendo, yo ahí me suscribo un poco a las ideas de Osvaldo Zavala, ¿no? De que él cuestiona realmente que existan estas figuras míticas de los grandes narcotraficantes y los carteles, y él propone que en realidad eso es una fachada creada por una lógica de gobierno que no tiene tanto que ver con el tráfico de drogas, sino tiene que ver con el control territorial, con el despojo de poblaciones, con la utilización de trabajo forzoso de personas, con la esclavización virtual, con el tráfico de mujeres, con una serie de cosas, ¿no? Entonces realmente yo no sé hasta qué punto los narcos son una figura ahí folclórica con la que nos quieren tapar el ojo al macho, pero lo que es un hecho es que la violencia en México afecta mayoritariamente a las personas más pobres y a las personas de piel morena, y que en particular el grupo demográfico más afectado por la violencia son los jóvenes, en su mayoría indígenas, que no tienen educación, que están entre los 15 y los 25 años. Los trabajos de José Merino del CIDE han mostrado eso, ¿no? Entonces realmente yo te diría que este fenómeno de la imaginaria guerra contra el narcotráfico, lejos de exaltar a grupos, lo que ha llevado es a una masacre sistemática de los grupos más pobres y más con la piel más oscura de la población. Como prototipos, Patricio Solís, ¿qué tanto se está exaltando esa figura de los narcos y qué tanto está doblegando a esas élites reacias a aceptarlas? ¿Cuáles son? Porque hay las series de narcos y los personajes y todo esto. La pregunta, Julio, es ¿cuál es la imagen que se genera
en los medios, en las series televisivas, etcétera, etcétera, del narco. Para mí la figura dominante del narco y del narco exitoso es mestizo. Es un mestizo, claro, no es una persona indígena. Claro. Y comentábamos ahora el caso de Tenoch, que va a representar, que representa a Caro Quintero en la serie Narcos, pero curiosamente Tenoch Huerta es representado en la serie como un personaje que es impulsivo, que comete errores, que en última instancia casi se le representa como el responsable de la caída del cártel de Guadalajara, creo que es el cártel de Guadalajara, el que está siendo representado ahí. No estoy tratando de sacar más conclusiones de las que uno tendría que hacer, pero en última instancia mi respuesta para ti en ese sentido es que no es, o sea, el vínculo de narco con los pueblos indígenas o con las personas de piel morena, oscura, o que se forman parte de este binomio moreno-pobre, no está ahí. El narco es el mestizo que no logra, a través de vías socialmente aceptadas y legítimas, movilidad social ascendente, que a través del crimen logra esa movilidad y el reconocimiento social, pero no es una figura indígena. Entonces yo creo que en todo caso lo que hace es que reforzar esta idea, incluso de una manera un tanto bizarra, de que no puede haber un narco indígena triunfador. Y por otro lado, yo creo que la criminalización, que es uno de los, o sea, la manera en que desde que se declaró esta imaginaria guerra contra el narcotráfico en 2006 en adelante, el gobierno ha criminalizado a sectores crecientes de la población y los ha sometido a todo tipo de violaciones de los derechos humanos, desaparición forzosa, asesinato, todo eso, tiene un fuerte componente racista. O sea, cuando vemos los estereotipos del criminal, ahí sí, el criminal suele tener la piel más morena, el criminal suele ser indígena o mestizo pobre. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que, o sea, si hiciéramos el balance de esta guerra de 12 años, realmente no ha significado que los grupos tradicionalmente excluidos hayan conquistado posiciones. Más bien, ha significado que la vulnerabilidad de esos grupos, que antes eran discriminados en términos económicos, educativos y de salud, ahora son asesinados, desaparecidos y acaban en fosas comunes, ¿no? Entonces, creo que si algo ha pasado esa guerra es que ha enfatizado esas profundas desigualdades con esta dimensión de violencia absoluta que ha tenido el país en los últimos años. Antonio González, otro de los aspectos que poco atendemos a veces es de la negritud de los mexicanos afrodescendientes, y parece que el racismo y la discriminación se da solo con los indígenas, pero también ¿qué pasa con los negros, con quienes tienen el color de piel así de esa tonalidad, y que además no se asumen todavía, aunque hay un proceso creciente de organización? Pero ¿qué pasa con los negritos sandía de México? Bueno, volviendo otra vez a la investigación que nosotros realizamos, que una de las preguntas es una asociación de palabras. Preguntábamos qué era el racismo, y lo primero que decían los jóvenes eran negros, y eran mexicanos de 10 lugares de todo el país, y para ellos el racismo es la negritud. Sin embargo, pues... y se da en Estados Unidos. Y se da en Estados Unidos, sí, no aquí en México, un estereotipo, pero no en México. Y la historia de la negritud de los afromexicanos en nuestro país, pues obviamente esa ha sido una historia oculta, muy interesante. Hay una población importante en Oaxaca, en Guerrero, y bueno, ya lo comentaban, se está retomando la importancia de estos grupos que además traen raíces africanas directas. Y pues empezó a salir, que yo recuerde, con algunos jugadores de fútbol que eran Melvin Brown, que fue el primero, y algunos otros boxeadores de Guerrero, y creo que es una historia que se tiene que recuperar, que es una historia olvidada o que no se quiere ver sobre los mexicanos negros. Que ahí están, Memín Pinguín en el escenario de nuestras historietas infantiles, ya no tan conocido por las nuevas generaciones, pero ahí está, ¿no? Mira, una cosa que es interesante es esto, con respecto a las poblaciones afromexicanas. Yo diría que son víctimas de la ideología del mestizaje, en primera instancia. Víctimas de la ideología del mestizaje, porque la ideología del mestizaje es una ideología que solo reconoce 3 grupos. ¿Sí? Los indígenas, para México, los indígenas, los blancos y los mestizos. ¿Sí? Y entonces introducir, o sea, reconocer la presencia negra en México es de facto
romper con la ideología del mestizaje. Caramba, somos multiétnicos, ¿sí? Si ustedes quieren usar la palabra racial, somos multirraciales, pero no somos multirraciales en un modo mucho más complejo que el de esta historia de hadas de una raza superior de bronce que se forja por la mezcla de los negros, de los indígenas y los blancos. Entonces, esto está cambiando. En 2015, por primera vez, el INEGI, en su encuesta intercensal, incluyó una pregunta de autoadscripción cultural para los pueblos afromexicanos, afrodescendientes y las personas que se autodefinían como negras, y es alrededor del 2% la población que se autoidentifica de esa manera. Posteriormente, en otros ejercicios, nosotros hemos hecho preguntas parecidas y son cerca del 3 o 3.5%. Y al aparecer y al visibilizar estos grupos, lo que surge es la enorme desigualdad. Simplemente voy a presentar 2 datos a este respecto. Fíjense ustedes, según el módulo de movilidad social internacional 2016 levantado por INEGI, lo que tenemos es lo siguiente. Con respecto a las personas que se autodefinen como blancas y mestizas, las mujeres, con respecto a las mujeres que se autodefinen como blancas y mestizas, las mujeres que se autoclasifican, ¿sí?, como negras o mulatas, tienen 93% mayores probabilidades de permanecer en el 20% más pobre de la población. Sí, casi el doble de chances de permanecer en la pobreza. Esto fue cuando hablábamos antes de si existe racismo o no. Bueno, ahí están expresiones estructurales de racismo, que van más allá de que si es un tema de actitudes, culturales, etcétera. Hay datos duros, y aquí tengo una lista, ya el tiempo no nos alcanza, una enorme lista de datos duros que nos indican desigualdades profundas asociadas a características étnicas y raciales de la población, que es resultado del racismo. Se nos está yendo el tiempo, por desgracia, con una plática tan interesante como la que hemos sostenido hoy, pero no puedo dejar de preguntar, Federico Navarrete, clasismo y discriminación de buena parte de la sociedad frente al tono, frente al habla de Andrés Manuel López Obrador. Pues yo creo que ha sido clarísimo, ¿no? Creo que en México hay una identificación con el dialecto culto de la Ciudad de México, el dialecto de la gente que ha ido a la universidad y que vive en la Ciudad de México, que por otro lado son la mayor parte de la gente que son el componente más grande de las élites de nuestro país, que consideran que su manera de hablar español es la única manera correcta en el país y que sistemáticamente se han burlado de todos aquellos que hablen diferente, ¿no? A los norteños se les marca la diferencia, aunque quizá la actitud no es tan negativa, pero claramente se marca la diferencia, ¿no? Y claramente hacia López Obrador ha sido la idea de que no sabe hablar. La idea de que el hecho de que se coma las heces y todo eso es una manera incorrecta o errónea de hablar, y la gente asume que por eso implica que es ignorante, que no entiende nada. Entonces se hacen toda una serie de suposiciones en función de su manera de hablar, que no tienen el menor sustento. Cuando por otro lado López Obrador es alguien que manipula sus acentos con una maestría perfecta. O sea, cuando quiere hablar como chilango culto, habla perfectamente como chilango culto. Pero claramente sabe que su electorado lo prefiere comiéndose las heces, porque justamente es un electorado que se está rebelando contra este elitismo de la Ciudad de México. Y que es un signo de identificación, claro, de exactamente. mercado. O sea, él no ganaría votantes hablando, o sea, porque la gente bien de la Ciudad de México no va a votar por él. Y entonces, y en cambio, si empieza a hablar como sería gente la comentocracia, pero no votantes, no los votantes, o sea, que ganan votantes elecciones. No son la comentocracia, entonces él no ganaría ningún votante hablando como los comentócratas. Claro. Ahora, lo que es impresionante es que los comentócratas no puedan concebir que hay un mexicano que hable distinto que ellos, que piensen que ellos son los únicos que saben hablar en este país. Eso habla clasismo, elitismo, racismo y más que nada una absoluta ignorancia del país en que viven. O sea, ellos creo que viven en Santa Fe y piensan que eso es el universo. Claro. Marco Antonio González. Sí. A mí me parece que tenemos un presidente que ha sido discriminado durante mucho tiempo, ha sido señalado por no hablar inglés, por no hablar un correcto español, por comerse las heces, por haber terminado la escuela mucho tiempo después de lo que debió haberlo hecho, y que conoce el problema de ser discriminado. Y yo creo que eso le da a López Obrador la posibilidad de poder plantear una estrategia de política pública para poder abordar este problema. Yo creo que estamos en esa condición. Pues sí, yo diría que si la cuarta transformación no aborda ese problema, no habrá cuarta transformación. De acuerdo, así es. Y en todo caso, lo que demuestra esto es que justo como lo decía Federico, al ponerse al aparecer López Obrador, el fenómeno López Obrador, vamos a poner una terminología añeja, exacerba las contradicciones. Y al exacerbar las contradicciones, lo que ocurre es que los fenómenos de racismo y polarización son más visibles, pero no es que no existieran antes.
ahí estaban. Las hace más As- evidentes. Y allá hay todo un debate de si es bueno que sean visibles o no. Hay quien dice que no hay que hacerlos Que no hay visibles que porque, mostrarlos. pero no, yo creo que Pues ahí están. Poner- Ponerlos los queremos sobre la combatir, mesa en los vez de que tenemos estén que debajo de la alfombra. exactamente. Vaya que ya le dimos una buena interpretación distinta a todo el proceso y fenómeno de por qué la gran popularidad de López Obrador, que hoy en una encuesta de Mitofsky le dan niveles altísimos. Yo creo que va a llegar a rebasar el 100% y luego él va a impugnar los resultados, va a decir que están cuchareadas las encuestas. Que en realidad es del Voto. 300%. Sí, sí, sí. Les agradezco mucho esta gran plática, su sabiduría, su conocimiento, sus datos. Esperemos que podamos hacer pronto otra mesa porque nos quedan muchos temas y muchos asuntos. Así es que, Patricio Solís, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Marco Antonio González, gracias. Muchas gracias. Federico Navarrete, gracias. Muchas gracias.